Capítulo 1. La primera confesión. Nunca olvidaré la primera vez que escuché aquel gemido. Era un sonido imposible, un lamento profundo que no pertenecía a nadie, y a todos a la vez. Llegué al confesionario temprano, antes de que la luz del alba se filtrara por los vitrales, y encontré un silencio que pesaba como plomo sobre mis hombros. La madera del asiento crujió bajo mi peso, y entonces lo escuché, un susurro ahogado que decía con voz quebrada: «Dios», gemía. Al principio pensé que mi mente me jugaba una broma. Quizá el cansancio, quizá la soledad de la sacristía me hacía escuchar cosas que no existían. Pero el sonido se repitió, más fuerte, más cercano. Giré la cabeza buscando la fuente y allí estaba ella. Una mujer vestida de negro, su rostro oculto bajo el velo, los ojos brillando con un temor que no necesitaba palabras para describir. «Padre», dijo temblando, «he venido a confesarme». Me levanté y le hice una seña para que entrara, intentando ignorar el temblor en mi propia voz. Mientras se arrodillaba frente al confesionario, el aire alrededor de nosotros pareció cargarse, denso, húmedo, con un olor a cera derretida y algo más, algo que recordaba a la tierra húmeda después de la lluvia. Abrí la puerta de madera y un frío recorrió mi columna vertebral. «Dígame sus pecados», murmuré, intentando sonar firme. Ella empezó a hablar y con cada palabra los gemidos crecían. No eran los suyos, no salían de su boca, pero llenaban la pequeña habitación como si el confesionario mismo respirara, vivo y hambriento. Cada frase que ella pronunciaba parecía traer el lamento de un dios herido, un sonido tan íntimo que me hizo sentir culpable incluso por escuchar. «¿Qué está pasando?», pensé, mientras una gota de sudor resbalaba por mi sien. La voz en el confesionario no era solo un eco de su confesión, era un juicio, una súplica y un castigo, todo en uno. Y yo, pobre mortal, estaba atrapado en el medio. Al final, cuando terminó, un silencio sepulcral llenó la habitación. Me quedé sentado temblando, con las manos apoyadas en la madera fría. La mujer se marchó, dejándome solo, pero el sonido persistió, más suave ahora, como un gemido contenido que parecía decir: «Esto apenas comienza». Esa noche, antes de cerrar la iglesia, escuché de nuevo aquel susurro, esta vez más cercano, más íntimo. Mi corazón se aceleró. Supe entonces que el confesionario no era solo un lugar para exponer pecados. Era un espejo del alma, y algo dentro de él estaba despierto. Algo que, si no tenía cuidado, podría atraparme también. Nunca olvidaré aquel primer gemido. Nunca. Capítulo 2. Secretos que sangran. La noche que ocurrió no tenía nada de especial, excepto, claro, por el aroma a incienso quemado que parecía más denso de lo habitual, y por el frío que no provenía del invierno, sino de algo dentro de la iglesia. Me encontraba solo, limpiando los bancos, cuando escuché un leve golpeteo en la puerta del confesionario. Al abrir, una mujer apareció. Su vestido negro abrazaba su figura con una delicadeza inquietante, y sus ojos brillaban con un secreto que parecía consumirla desde dentro. No pronunció palabra. Capítulo 4. La tentación del altar. Esa tarde, la iglesia parecía más oscura de lo habitual, aunque el sol todavía iluminaba los vitrales con destellos rojizos. La puerta del confesionario crujió al abrirse y por un instante el tiempo pareció detenerse. Allí estaba ella, una mujer cuya presencia parecía llenar la iglesia entera. Su vestido ajustado y oscuro dejaba entrever cada curva, y sus ojos, profundos y húmedos, no buscaban absolución. Buscaban algo más. «Padre», susurró con voz suave cargada de un peligro silencioso. «He venido a confesar». Al inclinarme hacia el confesionario sentí que el aire alrededor de nosotros vibraba, cargado de una electricidad invisible que erizaba mi piel. No era solo su belleza lo que me inquietaba, sino la sensación de que el confesionario mismo reaccionaba a su presencia. Un leve latido comenzó a escucharse, como un corazón palpitante entre la madera, sincronizado con mi propio pulso acelerado. «Dígame sus pecados», murmuré, intentando mantener la compostura, aunque cada palabra era un esfuerzo. Ella comenzó a hablar, y mientras sus palabras fluían, noté que los gemidos surgían de nuevo, más intensos, más íntimos. No eran suyos ni míos, sino de aquel lugar que parecía vivo, que respiraba, que deseaba. El aire se volvió más denso, más caliente, y un aroma dulce y prohibido llenó mis sentidos, mezclando miedo con un deseo que me avergonzaba reconocer. Cada confesión que pronunciaba parecía dibujar imágenes fugaces en la penumbra, manos rozando la madera, sombras que se movían de forma independiente, insinuaciones de placeres ocultos que solo el confesionario podía conocer. Intenté apartar la mirada, pero no podía. Algo dentro de mí estaba atrapado, fascinado, y comprendí que el confesionario no solo escuchaba, respondía. «Padre, usted también lo desea», susurró la voz de aquel lugar, o quizá la suya, o quizá ambas. «No puede negarlo.
Un escalofrío recorrió mi espalda y la madera tembló bajo mis manos. Sentí como si el confesionario absorbiera mis pensamientos más íntimos, mis fantasías reprimidas, y los devolviera en forma de gemidos y susurros que llenaban la habitación con una intensidad casi insoportable. Me incliné hacia adelante, intentando recuperar el control, pero mi voluntad se desvanecía ante la fuerza que emanaba de aquel altar. Su presencia, sus palabras y los gemidos del confesionario formaban un círculo que me atrapaba, un laberinto de deseo y miedo del que no podía escapar. Cuando finalmente terminó su confesión, se levantó, me miró con una sonrisa enigmática y desapareció en la penumbra de la iglesia. El latido cesó y la calma volvió, pero el eco persistente de aquella tentación permaneció en mi mente. El confesionario no había sido un simple receptor de pecados esa noche. Había sido un espejo de mis deseos más secretos, un juez silencioso que me recordaba lo vulnerable que era ante su poder. Y supe con un frío en el alma, cada confesión no era solo un acto de fe, era una danza con la tentación, y yo ya estaba atrapado. Capítulo 5. Ecos de un Dios herido. Aquella noche la iglesia parecía contener el aliento. La luna filtraba su luz a través de los vitrales, pintando manchas de plata y sangre sobre los bancos vacíos. Me acerqué al confesionario con un presentimiento que no podía explicar. Algo estaba cambiando, y no para bien. Abrí la puerta de madera, y el aire que salió parecía vivo, húmedo y pesado, cargado de un lamento profundo. Un gemido comenzó, primero suave, casi imperceptible, y luego creció hasta llenar todo el espacio, resonando en las paredes y haciendo vibrar mis entrañas. Era un dolor que no pertenecía a ningún humano. Dios gemía, y lo hacía a través del confesionario. Me arrodillé, temblando, con las manos apoyadas sobre la madera fría. Una voz emergió de las sombras, quebrada y desesperada. ¿No escuchas? ¿No sientes mi dolor? No había nadie visible, pero el sonido era tangible, casi físico, abrazándome desde todos los rincones. Cerré los ojos y de repente vi escenas. Guerras, traiciones, abusos, cada pecado humano reflejado como una herida abierta que sangraba en la oscuridad. Cada susurro del confesionario amplificaba aquel lamento divino, y yo comprendí que no era un simple objeto. Era un canal, un espejo de la agonía de Dios ante los errores de la humanidad. Un aroma extraño, dulce y amargo a la vez, comenzó a llenar la iglesia. Me recordaba al incienso quemado en ceremonias antiguas, mezclado con hierro y tierra húmeda. Respiré hondo, aunque cada inhalación parecía traerme más desesperación que alivio. Sentí que algo me tocaba, invisible, recorriendo mi espalda, mis brazos, reclamando mi atención, mi miedo, mi devoción. «Toma», susurró la voz, «siente lo que sienten todos los que pecaron». La visión se intensificó. Pude ver a cada persona que había acudido al confesionario, cada secreto escondido, cada deseo reprimido. Y en cada uno, un eco de aquel lamento divino, un gemido que no podía ignorarse. Era como si el confesionario absorbiera cada pecado y lo devolviera multiplicado, más intenso, más desgarrador. Me aparté un poco, intentando recuperar la compostura, pero la madera temblaba bajo mis manos y los susurros se hicieron más urgentes. «No puedes escapar, no debes escapar», repetían mientras un calor húmedo recorría la habitación y un escalofrío me calaba hasta los huesos. El confesionario no solo escuchaba, juzgaba, sentía y reclamaba. Cuando finalmente todo cesó, la iglesia quedó en un silencio absoluto, tan profundo que mi propio corazón me parecía ensordecedor. Me levanté, con la respiración entrecortada, y comprendí algo que me heló la sangre. Aquel confesionario no era un mero receptor de pecados. Era un testigo, un juez, un canal de la agonía divina. Y ahora yo estaba involucrado, atrapado en su eco de dolor y lamento. Supe entonces que mi vida cambiaría para siempre. Cada confesión futura no solo revelaría secretos, también me acercaría más a escuchar. Los ecos de un Dios herido. Capítulo 6. La marca invisible, el frío de la madrugada, se colaba por las rendijas de la iglesia, pero dentro del confesionario algo ardía. Desde la última confesión, sentía que la madera respiraba, que el aire estaba cargado de un poder que no podía explicar. Cada vez que alguien entraba, algo invisible se depositaba sobre ellos, dejando una huella que solo podía sentir el alma, y a veces el cuerpo. Aquel día llegó un hombre de mediana edad. Su voz temblorosa llenó el confesionario con secretos que parecían antiguos, olvidados pero todavía punzantes. Mientras hablaba noté un cambio en el aire, un zumbido sordo, casi eléctrico, recorriendo cada rincón. Sus palabras eran tan sinceras, tan cargadas de culpa, que podía verlas transformarse en algo tangible, un rastro que quedaba marcado en la piel, invisible a los ojos, pero imposible de ignorar. «Padre», susurró y su mano se apoyó sobre la madera.
Siento que algo me toca. Lo miré sin atreverme a responder. Sabía que no estaba imaginando cosas. La marca invisible estaba allí, un sello del confesionario, un recuerdo que persistiría mucho después de salir. Cada pecado que pronunciaba se convertía en una cicatriz etérea, un hilo de energía que unía al confesionario con el alma del penitente. Mientras él continuaba, mis propias manos comenzaron a temblar. Sentí como si mi piel también registrara las confesiones anteriores, como si yo mismo fuera parte de un mapa invisible de pecados y deseos prohibidos. Cada palabra pronunciada resonaba en mi cuerpo, vibrando, reclamando atención, recordándome que el confesionario no solo escuchaba, sino que absorbía, impregnaba y transformaba. «Lo que tocas», susurró la voz del confesionario más clara que nunca. No se olvida, y tenía razón. La marca invisible no era dolorosa, pero su presencia era innegable. Un calor húmedo recorría mi espalda, mis brazos, y sentí como mis propios secretos y deseos eran observados, analizados, medidos. Cada penitente que se arrodillaba ante la madera dejaba una parte de sí mismo, y yo, como guardián, comenzaba a sentir el peso de todos esos fragmentos acumulados. El hombre se marchó finalmente, pero me dejó un rastro que podía sentir. El confesionario permaneció silencioso, aparentemente inerte, pero yo sabía que aquel sello invisible lo hacía eterno. Cada pecado, cada lamento, cada deseo prohibido dejaba una huella que tarde o temprano volvería a reclamar su precio. Me quedé solo, temblando, consciente de que ya no podía ignorar lo que estaba ocurriendo. El confesionario no era solo un lugar de confesión, era un catalizador de almas, un espejo de secretos que marcaba a todos los que osaban acercarse. Y yo, indefenso, comenzaba a comprender que incluso mi propia carne podía ser testigo de aquello. Aquella noche, mientras el viento silbaba entre los vitrales, comprendí algo terrible. La marca invisible no perdona, no olvida y no se detiene. Capítulo 7. No mires atrás. Esa noche, la iglesia estaba sumida en un silencio que pesaba más que la oscuridad misma. Cada banco parecía un espectador expectante, cada sombra un vigilante oculto. Me acerqué al confesionario con pasos cautelosos, pero algo en el aire me hizo detenerme. No era el frío habitual ni el olor a incienso. Era algo más antiguo, más profundo, algo que me observaba. Cuando me incliné para abrir la puerta, mi reflejo apareció en el pequeño cristal que protegía la rendija de la madera. Y no estaba solo. Mi propia imagen me miraba, pero sus ojos eran diferentes, más oscuros, cargados de un conocimiento que yo no poseía. Parpadeé, y la figura replicó mi movimiento con un retardo inquietante. Una mueca apareció en sus labios, una sonrisa burlona que no era mía. «Padre», susurró una voz que parecía surgir de la madera misma. «¿Me reconoces?» Retrocedí, pero mis pies se negaban a moverse. Era imposible. ¿Cómo podía mi reflejo actuar de manera independiente, anticipando mis pensamientos, burlándose de mi miedo? Cada latido de mi corazón resonaba en la iglesia, amplificado por el confesionario, como un tambor que marcaba el inicio de un juego macabro. La figura en el cristal comenzó a hablar, contando secretos que ni yo sabía que existían. Historias de mis fallas, mis deseos prohibidos, mis dudas y temores más profundos. Era un espejo que no solo reflejaba mi imagen, sino mi alma desnuda, y el confesionario parecía deleitarse en cada revelación, en cada estremecimiento de mi cuerpo y mi espíritu. «No mires atrás», susurró la voz, ahora un eco que llenaba la habitación. «O serás atrapado». Mi respiración se aceleró y un frío recorrió mi columna vertebral. Intenté apartarme, pero algo invisible me retuvo, como si la madera misma me reclamara. La figura sonrió, y con ese gesto un estremecimiento recorrió mi piel. Sentí que cada pecado anterior que había confesado, cada deseo reprimido, cada miedo oculto, estaba siendo absorbido por aquel espejo viviente. El aire se volvió denso, cargado de un perfume antiguo, mezcla de incienso y tierra mojada, que me recordaba funerales olvidados y ritos prohibidos. Cada sombra parecía moverse, imitando mi silueta, anticipando mis pasos, convirtiendo la iglesia en un laberinto de reflejos y susurros que desafiaban la realidad. Me arrodillé, temblando, incapaz de resistir más. Supe entonces que el confesionario no era solo un lugar para escuchar pecados, sino un juez que examinaba el alma, un espejo que reflejaba no solo lo que éramos, sino lo que temíamos y deseábamos ser. Cuando finalmente el reloj marcó la medianoche, la figura desapareció dejándome solo con mi reflejo normal, pero algo dentro de mí había cambiado para siempre. Sabía que no podía mirar atrás, no podía ignorar lo que había visto. El confesionario había reclamado una parte de mí, y susurros y reflejos continuarían persiguiéndome hasta que entendiera su propósito, o sucumbiera a él. Esa noche entendí la advertencia. En el confesionario, mirar atrás es perderse para siempre.
Capítulo 8. El aroma prohibido. La iglesia estaba silenciosa pero no tranquila. Cada sombra parecía contener un secreto, cada banco una historia olvidada. Me acerqué al confesionario con pasos cautelosos, recordando las noches anteriores, los gemidos, los susurros, los reflejos. Sin embargo, esa noche algo era diferente. Al abrir la puerta, un aroma flotó hacia mí, envolviéndome. Dulce, embriagador, prohibido. No era el incienso habitual. Era más antiguo, más profundo. Mezcla de miel quemada y tierra húmeda con un toque de algo que recordaba a la piel humana, cálida y cercana. Cerré los ojos y respiré, sintiendo que cada inhalación despertaba memorias que creía olvidadas, momentos de deseo, de culpa, de temor. Era como si el confesionario respirara a través del aroma, tocando cada rincón de mi mente y mi cuerpo. «Padre», susurró una voz tan suave como el viento sobre la piel, «huele lo que no debes». Me giré, esperando ver a alguien, pero no había nadie. Solo la madera antigua, el banco gastado y la sombra que parecía moverse con vida propia. Me arrodillé frente al confesionario y el aroma se intensificó. Cada pensamiento que intentaba mantener oculto fue expuesto, como si la esencia misma del lugar penetrara en mi alma. Deseos prohibidos, secretos inconfesables, temores que había enterrado. Todos flotaban en el aire, tangible y sofocante. Sentí un calor húmedo recorriendo mi espalda. No era físico, sino espiritual, como si cada molécula del aroma tocara mis nervios más sensibles, recordándome que el confesionario no solo escuchaba y juzgaba, sino que también provocaba, atraía, poseía. Cada respiración me acercaba más a algo que no podía definir. Placer mezclado con miedo, deseo mezclado con arrepentimiento. «Siente», susurró la voz, «lo que sienten todos los que se atreven a confesar». Permanecí allí, hipnotizado, mientras las sombras se alargaban y la luz de la luna dibujaba siluetas danzantes sobre la madera gastada. Podía escuchar mis propios latidos mezclarse con el palpitar del confesionario, como si todo el lugar tuviera corazón propio. El aroma prohibido parecía respirar conmigo, siguiendo mis pensamientos, anticipando mis deseos y mis miedos. Por un instante sentí la tentación de dejarme llevar, de caer en un éxtasis que no era solo físico, sino espiritual, como si el confesionario quisiera devorarme desde dentro, tocar cada rincón de mi alma y transformarme. Y lo peor, una parte de mí deseaba que eso ocurriera. Finalmente el aroma comenzó a disiparse, dejando solo un recuerdo persistente en mi mente y un escalofrío en la piel. Sabía que el confesionario había hablado, no con palabras, sino con esencia. Había revelado secretos que ni siquiera yo sabía que existían, y me había recordado algo terrible. Cada confesión tiene un olor, y cada olor tiene un poder sobre quienes se atreven a entrar. Aquella noche comprendí que no podía escapar de sus efectos. El aroma prohibido no era solo un hechizo, era un recordatorio de que el confesionario estaba vivo, y que sus deseos eran tan peligrosos como irresistibles. Capítulo 9. Lamentos que atraen. El reloj de la iglesia marcaba la medianoche cuando lo escuché por primera vez. Un lamento suave, casi imperceptible, que parecía surgir de la madera misma del confesionario. No era un sonido humano, ni tampoco un susurro. Era algo más profundo, más antiguo. Un gemido que parecía arrastrarse entre las paredes y tocar cada rincón de la iglesia. Al principio, pensé que era mi imaginación. Pero luego, otros comenzaron a llegar, como atraídos por aquel sonido invisible. Feligreses solitarios, curiosos, almas inquietas. Todos entraban al templo, guiados por un impulso que no podían explicar. Sus pasos eran silenciosos, pero sus miradas revelaban fascinación y miedo a partes iguales. El confesionario parecía llamarlos y nadie podía resistirse. «Padre», susurró una voz femenina mientras se arrodillaba. Lo escuché y tuve que venir. Asentí en silencio, comprendiendo que no podía explicarles lo que estaba ocurriendo. El lamento era un imán, una fuerza invisible que convertía la curiosidad en necesidad y la necesidad en ritual. Cada palabra pronunciada en el confesionario despertaba más gemidos, y cada gemido atraía a más personas. Era como si el lugar respirara con vida propia, utilizando los secretos y los miedos de quienes se confesaban para crecer, para volverse más poderoso. Me arrodillé junto al confesionario, temblando. Escuché los lamentos mezclarse, resonar en mis huesos y sentí algo que nunca antes había sentido. Una conexión directa entre el dolor del mundo y el mío propio. Cada confesión, cada pecado, cada miedo era absorbido y amplificado por el lugar, y luego liberado en un coro de gemidos que llamaba a otros a acercarse. «No puedes detenerlo», susurró la voz del confesionario. «Solo puedes observar». El aire estaba cargado de un aroma húmedo y dulce, mezcla de cera quemada, tierra y algo que olía a lágrimas. Las sombras se movían, no como simples reflejos.
sino como manos invisibles que acariciaban, que empujaban, que guiaban. Cada feligrés parecía perdido en trance, incapaz de resistirse al llamado, y yo comprendí con un estremecimiento. El confesionario no solo escuchaba pecados, los convertía en poder, en hambre, en necesidad. Por un momento me sentí atrapado entre el temor y la fascinación. Cada lamento era un hilo invisible que nos unía a todos, tejiendo un vínculo imposible de romper, un tejido de deseos, culpas y secretos que crecía con cada noche. Y comprendí algo que me heló la sangre. Nadie que entrara en la iglesia volvería a ser igual. Cuando finalmente la última persona salió, el silencio cayó de golpe. El confesionario permaneció en la penumbra, inmóvil, pero yo sabía que estaba vivo, respirando, esperando. Aquella noche entendí que su poder no residía solo en lo que escuchaba, sino en lo que atraía, en cómo los lamentos podían mover almas, quebrar voluntades y sembrar adicción al pecado y al miedo. Nunca antes había sentido tanto respeto y terror juntos. El confesionario no era un lugar seguro, era un imán de almas, y su canto de dolor siempre sería irresistible. Capítulo 10. La madera que susurra secretos. La iglesia estaba en penumbras y la única luz provenía de la luna filtrándose por los vitrales. Cada sombra parecía moverse por voluntad propia, y un silencio pesado flotaba en el aire, como si la madera misma contuviera la respiración de todos los que habían confesado antes que yo. Me acerqué al confesionario, sintiendo un escalofrío que recorría mi columna. Desde hace días había notado algo extraño. La madera vibraba suavemente cuando alguien se acercaba, y esta noche esas vibraciones parecían susurrar, como si quisieran contarme algo. No era un simple temblor. Eran palabras, fragmentos de secretos, murmullos que no pertenecían a nadie visible. «Padre, escucha», susurró la madera con una voz que parecía surgir de dentro de los tablones gastados. «Te contaremos lo que nadie se atreve a decir». Me arrodillé, con las manos temblorosas sobre la superficie rugosa. Las vibraciones se intensificaron, recorriendo mis dedos y subiendo por mis brazos. Cada contacto era un hilo invisible que conectaba mi mente con las confesiones olvidadas, con los miedos y deseos de todos los que habían entrado antes que yo. La madera comenzó a hablarme de secretos que no había escuchado jamás. Traiciones familiares, pasiones prohibidas, culpas enterradas bajo capas de rutina y falsedad. Cada susurro era tan íntimo, tan potente, que podía sentirlo como un peso en mi pecho. Era como si el confesionario mismo recogiera cada fragmento de alma y lo transformara en un eco que me perseguía, que quería que lo entendiera, que lo sintiera. Un olor sutil a incienso mezclado con tierra húmeda llenó mis sentidos, y de repente comprendí. El confesionario no solo escuchaba, sino que recordaba, conservaba y devolvía cada secreto, amplificado, como si la madera misma juzgara y castigara a quienes se atrevían a acercarse. «No es solo pecado», susurró la voz de la madera. «Es lo que escondes de ti mismo». Sentí un estremecimiento recorrer mi cuerpo. Cada vibración era un latido, un palpitar que resonaba en mi propia sangre. La madera me obligaba a enfrentar mis miedos más íntimos, mis deseos más oscuros. Y mientras escuchaba comprendí algo aterrador. El confesionario no se limitaba a registrar pecados, moldeaba las almas, las transformaba en ecos que podían persistir más allá del tiempo y del espacio. Intenté apartarme, pero mis manos permanecieron pegadas a la madera. Los susurros se volvieron más claros, más urgentes, relatando momentos de mi vida que creía olvidados. Cada palabra era un espejo de mi propia culpa, un recordatorio de que yo también formaba parte de su historia, de su poder. Cuando finalmente cesaron los susurros, la iglesia volvió a un silencio absoluto, pesado y profundo. Me levanté temblando, sabiendo que había tocado algo vivo, algo que había oído mis pensamientos más secretos y los había transformado en un eco permanente. Esa noche entendí, con un miedo profundo, la madera no solo escuchaba, sino que hablaba, y sus secretos podían atraparte si no tenías cuidado. Capítulo 11. El velo de los gemidos. La iglesia estaba cubierta por una niebla que parecía no tener principio ni fin. No era el frío de la madrugada ni el vapor del altar. Era un velo denso y húmedo, lleno de murmullos y gemidos que se retorcían en el aire. Cada sonido parecía cercano y distinto. Capítulo 13. El pacto de la madera. La iglesia estaba envuelta en una quietud que parecía tensa, como si incluso el aire temiera moverse. Al acercarme al confesionario, sentí algo distinto. La madera ya no solo escuchaba ni retenía secretos. Esta vez parecía esperarme, ansiosa, casi viva, como si reconociera que yo era diferente, que ya no podía ser un observador inocente. Un escalofrío me recorrió la espalda cuando escuché un susurro más claro que nunca. «Padre, tú eres el siguiente».
Las palabras no venían de ningún humano. La voz surgía de la madera misma, de los tablones gastados que habían absorbido siglos de culpas y deseos prohibidos. La sensación era extraña. Un calor húmedo subía por mis brazos mientras la madera vibraba bajo mis manos, transmitiéndome algo más que un mensaje, una intención. Debes aceptar, continuó la voz, o serás absorbido. Arrodillado frente al confesionario, comprendí que no podía escapar. Cada confesión que había escuchado, cada alma atrapada que había sentido, ahora me reclamaba. La madera no solo quería secretos, quería compromiso, un pacto que me uniría a su destino y a su poder para siempre. Mientras la voz insistía, noté un cambio en el ambiente. La niebla que siempre flotaba en la iglesia se concentraba alrededor del confesionario, densa, brillante con una luz propia, revelando figuras etéreas que se movían con lentitud, flotando entre el aire y las sombras. Sus ojos me miraban implorando, advirtiendo, celebrando a la vez. Cada una parecía pertenecer al confesionario, como si fueran guardianes de su misterio y su dolor. Acepta, y serás su protector, susurró la madera. Rechaza, y te consumirán. Un miedo intenso me invadió, mezclado con una curiosidad imposible de ignorar. Sentí como cada fibra de mi cuerpo estaba siendo evaluada, medida, ponderada. La madera parecía leer mis pensamientos, mis miedos y mis deseos más íntimos, y usarlos para tentarme, para atraparme en un acuerdo invisible, eterno finalmente. En un acto de miedo y obediencia, apoyé mis manos con firmeza sobre la superficie del confesionario y susurré, acepto. Un estremecimiento recorrió la madera y un calor invisible me envolvió. Sentí que algo entraba en mí, un conocimiento antiguo, un poder que pertenecía al confesionario y a las almas atrapadas dentro de él. Un pacto que me uniría a los gemidos, a los secretos, a la memoria viva de la madera. Cuando me levanté, la iglesia parecía igual, pero todo había cambiado. La madera me observaba y yo entendí que ahora era parte de ella, parte del ciclo eterno de confesiones, secretos y almas perdidas. El pacto estaba sellado y mi destino unido al del confesionario para siempre. Aquella noche entendí la verdad absoluta. El confesionario no solo escuchaba, juzgaba y atrapaba. Elegía a sus guardianes y yo había sido elegido. Capítulo 14. La tentación de los secretos. La iglesia estaba silenciosa, pero el aire estaba cargado de algo peligroso, algo imposible de ignorar. Desde que había sellado el pacto con la madera del confesionario, cada gemido, cada susurro, cada aroma y cada sombra parecía hablarme directamente, recordándome que ahora yo formaba parte de su poder. Al abrir la puerta del confesionario, un olor familiar y prohibido me envolvió. Mezcla de cera quemada, tierra húmeda y un toque dulce que evocaba recuerdos que creía olvidados. El aroma tenía un efecto extraño, un cosquilleo recorriendo mi piel, despertando pensamientos que preferiría no tener, deseos que jamás habría confesado. Padre, escucha, susurró la madera, su voz más seductora que nunca. Cada secreto que guardas y cada deseo que reprimes son tuyos, pero aquí pueden ser tuyos de nuevo. Me arrodillé y sentí como los secretos de los feligreses anteriores comenzaban a proyectarse frente a mí, no como palabras, sino como imágenes, emociones, sensaciones. Cada pecado, cada confesión, cada lamento se entrelazaba con mis propios deseos. La tentación era irresistible: conocer, tocar, absorber todo lo que el confesionario me ofrecía. Intenté resistirme, pero las sombras se movían a mi alrededor, acariciando, empujando, incitando. Cada gemido parecía burbujear en mi mente, recordándome la dulce sensación del poder y del conocimiento prohibido. La madera no solo escuchaba, provocaba, seducía, atrapaba. Acepta lo que deseas, continuó la voz. Cada secreto tiene un precio, pero aquí tú decides cuál pagar. Sentí como mi corazón latía con fuerza, mezclando miedo y deseo. Cada imagen que aparecía ante mis ojos era un espejo de lo prohibido. Un instante de placer, una traición oculta, un susurro de lujuria. Todo estaba allí, a mi alcance, y la madera parecía alimentarse de mi vacilación, creciendo en poder con cada pensamiento que caía en su trampa. Me levanté, temblando, consciente de que mi voluntad estaba siendo puesta a prueba. La tentación no era solo saber los secretos, era ser parte de ellos, permitir que el confesionario me transformara desde dentro. Cada gemido, cada aroma, cada vibración me empujaba hacia un límite que sabía que no debía cruzar, pero que deseaba explorar. Finalmente tomé aire, cerré los ojos y pronuncié un susurro. No puedo dejarme arrastrar. La madera pareció retroceder ligeramente y por un instante la iglesia recuperó su calma. Pero sabía que era solo un respiro.
La tentación de los secretos siempre volvería, más intensa, más seductora, porque el confesionario nunca olvida, nunca cede. Y cada confesor es un hilo en su tejido infinito de pecados y deseos. Aquella noche entendí una verdad aterradora. El poder de los secretos no reside solo en ser conocidos, sino en la capacidad de seducir, corromper y transformar a quienes se atreven a escucharlos. Capítulo 15. El juicio final del confesionario. La iglesia estaba en silencio absoluto, pero un silencio que oprimía el pecho y helaba la sangre. El confesionario, imponente y oscuro, parecía latir con un corazón propio, acumulando siglos de secretos, gemidos y deseos prohibidos. Esta noche sabía que todo llegaría a su clímax. Cada alma atrapada, cada lamento, cada sombra de pecado esperaba su momento. Al acercarme, sentí la vibración de la madera recorrer mis dedos como un pulso vivo. Las voces que durante tantas noches habían sido susurros y lamentos ahora formaban un coro ensordecedor, gritando al unísono, reclamando justicia, reconocimiento, venganza. El aire estaba cargado de un aroma pesado, incienso quemado mezclado con tierra húmeda y un toque dulce y amargo, imposible de ignorar. «Padre», susurró la madera, más profunda y autoritaria que nunca. «Ha llegado el momento. Cada secreto, cada deseo, cada alma que has tocado será juzgada». Me arrodillé, temblando, y de repente las sombras comenzaron a moverse con voluntad propia. Cada figura que había visto en noches anteriores surgió, flotando, espectral, con ojos que ardían de dolor y esperanza. El confesionario no solo escuchaba ni absorbía, ahora dictaba juicio. Cada alma buscaba justicia o redención, y yo estaba en medio, atado por el pacto que había sellado. Los gemidos se intensificaron, convirtiéndose en un rugido que llenaba toda la iglesia. La madera comenzó a temblar, y sentí un peso sobre mi pecho, como si el confesionario quisiera aplastarme, probar mi resistencia, medir mi espíritu. Cada pecado, cada deseo reprimido, cada pensamiento prohibido de mi propia vida y de las almas atrapadas era proyectado ante mí en forma de visiones vivas, traiciones, lujurias, miedos, todo entrelazado en un tapiz de luz y sombra que me obligaba a enfrentar la verdad de nuestra naturaleza. «Es tu turno, padre», dijo la madera. «Serás juez o serás juzgado». Sentí el pulso del confesionario invadiendo mi mente. Mis decisiones anteriores, mis intentos de resistir la tentación, cada pacto y cada secreto acumulado estaban ahora bajo escrutinio. El coro de gemidos se convirtió en un eco que parecía provenir de dentro de mí mismo, resonando con cada latido de mi corazón. Respiré hondo y con voz firme, aunque temblorosa, pronuncié: «Acepto mi responsabilidad. No solo seré guardián, también asumiré su juicio». Un estremecimiento recorrió la madera y por un instante todo se detuvo. Los gemidos disminuyeron, las sombras se inclinaron y un silencio absoluto cayó sobre la iglesia. Las almas atrapadas por fin parecieron encontrar alivio. Sus figuras se desvanecieron lentamente, liberadas por mi aceptación. El confesionario respiró con calma, como si reconociera que su juez había cumplido con su destino. Cuando la primera luz del amanecer atravesó los vitrales, comprendí algo que me marcó para siempre. El confesionario no solo escuchaba, no solo atrapaba, dictaba justicia, distribuía redención y asignaba custodios. Y yo, elegido por la madera y por las almas, sería su guardián, su juez, su vínculo con el mundo de los vivos y los secretos perdidos. Nunca volvería a ser el mismo. El confesionario había reclamado su parte de mí, y yo había aceptado mi parte de él. El ciclo estaba completo. Epílogo. El susurro que nunca muere. La iglesia estaba vacía, pero el silencio no era tranquilidad. Cada banco, cada vitral, cada piedra parecía susurrar algo que no podía ignorar. El confesionario permanecía en la penumbra, imponente y silencioso, pero su presencia era más viva que nunca. Ahora yo lo observaba desde la distancia, ya no como visitante, sino como guardián, como vínculo entre los secretos atrapados y el mundo de los vivos. Aunque las almas atrapadas habían sido liberadas y los gemidos habían cesado, algo permanecía. Un susurro sutil, casi imperceptible, se deslizó por el aire, recordándome que la madera nunca olvida, que los secretos nunca mueren y que cada confesión, cada deseo, cada pecado, seguía latiendo en algún lugar dentro del confesionario. Caminé por la nave central, tocando los bancos gastados y sintiendo la memoria de cada alma que alguna vez se había arrodillado allí. Comprendí que mi destino no era escapar de los secretos, sino vivir con ellos, custodiar la historia de los pecados, los arrepentimientos y los gemidos que nunca podrían ser olvidados. Nunca termina. Susurró la madera como si leyera mis pensamientos. Solo cambia de forma. Observé los vitrales bañados por la luz del amanecer y cada reflejo parecía llevar la marca de aquellos que habían confesado, como si sus historias quedaran impresas en la luz misma. Sonreí con un escalofrío.
Sabía que, aunque la iglesia estaba tranquila por ahora, el ciclo continuaría. Los secretos seguirían llegando, los gemidos regresarían y yo estaría aquí, listo, consciente de que cada confesor traería nuevas historias, nuevas tentaciones, nuevas pruebas. El susurro se desvaneció, pero su eco quedó dentro de mí, recordándome que ser guardián del confesionario era un privilegio y una carga. No había redención completa, no había alivio absoluto. Solo existía la eterna vigilancia, la conexión con lo oculto, y la certeza de que el confesionario nunca estaba vacío realmente. Al salir de la iglesia, sentí la brisa fría en mi rostro y escuché un último gemido lejano, suave, casi musical. Era un recordatorio, aunque las puertas se cerraran. Aunque los gemidos se silenciaran, el confesionario vivía. Respiraba y esperaba, y yo también, unido a él para siempre. Y así, mientras la luz dorada del amanecer iluminaba las calles vacías, comprendí que algunas historias no terminan, solo susurran, eternamente.